Buenas tardes, cabros. Buenas noches. No sé qué hora es, weón. Buenas noches. Bueno, a la hora que estamos grabando, buenas noches, po. Son las 10. Las 10 de la noche, 4 de octubre del 2016. Mes del terror, mes de Halloween, mes de todo. Pero el mes pasado tuvimos un magno evento con invitados internacionales, jugadores de todo el mundo, jugadores de Tokio, from Japan, Takejiwa, vinieron brasileños, paraguayos, peruanos, bolivianos, todo bastante entretenido. Estuvimos con el LGU y eso fue lo que vamos a hablar ahora. Pero antes de eso, la presentación. Me presento, soy Pochoclo 23, actual miembro del Team Only Talent, y me encuentro ahora hablando con mi compañero de equipo OT Junhu. Panchito, más conocido como Panchito. Vamos a hablar hoy día de lo que fue el NGU, una entrevista que nosotros le hicimos a Tokio y algunas anécdotas y detalles también que pasaron durante la jornada del NGU. Y la cantidad de información que le sacamos. Claro, súper útil para mejorar. Y pensábamos en primer lugar hacerlo como escrito, pero ahora ya va a quedar como en formato de audio, que es más cómodo para todos y para quien lo quiera escuchar. Sí, pues lo pueden andar trayendo. Entonces, partamos, sí. Avisar que en este video, abajito hay un link para si quieren descargar el audio y lo quieren ir escuchando en el auto, en la micro, donde sea. Ya, partimos. Ya, pues, partamos con el LGU, ya. Para la gente que no sabe, pero yo creo que igual hay gente que sabe, que la mayoría de las personas están involucradas, el fin de semana del 23, 24, 25 de septiembre tuvimos el evento del NGU. El NGU, la gracia es que daba a puntos Capcom Pro Tour. Puntos Capcom Pro Tour, ya, que son puntos que te permiten clasificar a torneo Capcom Pro Tour con la final en la Capcom Cup. Sí. Entonces, como todos querían los puntos, vinieron muchos jugadores de distintos lados. Daba para todo. Tokio. Sí, daba para todo, ¿no? Y daba la clasificación, daba puntos. Habían unos que estaban peligrando ahí, ¿cachai? Necesitaban mucho los puntos, otros que necesitaban la clasificación directa. Así que de todo. Jugadores sorpresa. Entre esos jugadores estaba Tokio, pues, y nosotros como que un día nos acercamos a él y hablamos en el evento en sí mismo y le sacamos bastante información. De hecho tenemos como una fotografía de un cuaderno que él tenía. Sí. Estaba completamente en japonés con notas. Japonés. Eso fue el sábado, porque Tokido apareció el viernes en el día 0, ¿cómo se llama? En Entrete, la tienda Entrete, a hacer exhibición, a jugar Royal Rumble, se pavió a todos los jugadores que entraron y en general a tener buena onda, de contactar, conocer a los jugadores y conversar un poquito. Pero el día sábado nosotros tuvimos tiempo, en el tiempo que estuvimos esperando antes de poder jugar los pool, para poder conversar con él. Nos encontramos, nos sentamos con él, nos pusimos a conversar y le hicimos una cachada de preguntas. La primera pregunta, por ejemplo, una de las preguntas fue ¿qué tipo de ejercicio hacía Tokio para mejorar? Claro, no, pero ejercicios corporales. Sí. Porque nosotros... Era como ejercicio físico. Sí, porque nosotros sabemos que Tokio hace ejercicio todos los días, po. Sí, pues. Así como otros jugadores, por ejemplo, me acuerdo que Tokio decía que Bonchan había empezado a hacer ejercicio físico gracias a él. Sí, pero eso también tiene que ver por el tema de fondo, que nosotros cuando le preguntamos que si tenía que ver con el tema de que cuerpo sano, mente sana, que es la relación que tiene la mayoría de la gente, que si él estaba haciendo eso para poder mejorar su estilo de juego, para poder pulir su estilo de juego. Y es lo que nos explicó que esencialmente no. Esencialmente lo que tenía que ver con un tema de imagen. Sí, por los sponsors, porque es obvio, pues, si por ejemplo la imagen que tiene la mayoría de la gente que es gamer o que juega videojuegos de cualquier tipo es de alguien que es antisocial, gordo, que está encerrado en una pieza. Entonces esa imagen no es la que quiere proyectar una empresa que te va a auspiciar como jugador. Claro, que te va a contratar. Claro, entonces por ese afán de querer cambiar esa imagen es que muchos jugadores buscan el auspicio y bajan de peso, hacen ejercicio porque son figuras también. Sí, pues en general la empresa busca
un todo, ¿cachai? Un todo, un jugador que tenga un alto rendimiento y además tenga ciertos factores tanto de carisma como factores físicos. Claro. Obviamente hay excepciones, Ahora, pues en tenemos todo a caso, Justin Wong, ¿cachai? Kim Brad, pero en claro, general, la línea general es de un jugador que se mantenga en una buena imagen. de una buena imagen. Ahora, en todos los casos para Tokio no era muy complicado porque él nos contaba que era su hobby. Sí, pues. De hecho era como, él era un amante del ejercicio en sí mismo. No era tan complicado para él hacer una rutina de ejercicio. Todas las mañanas Y me de hecho levanto. parte de su rutina diaria era dedicada a hacer ejercicio en las mañanas. Entonces por ahí va el tema del ejercicio con Tokio que nos contaba. Sí. Decía que igual en todos los casos él no sabía tanto el cambio, porque como él siempre había hecho ejercicio, no sabía si había un cambio tan real, él pensaba que era un factor menor. Pero que por ejemplo, si quisiéramos saber bien el cambio que había entre hacer ejercicio y no, habría que preguntarle a jugadores que pasaron por ese proceso como Bonchan, Como el Chan, claro. que había sido más gordo antes. Claro, o someterse también Sí, uno a una situación así, Claro, como un de proceso experimental. de entrenamiento físico. Pero Sí. más que nada eso. Ese era Eso fue más o el menos otro lo que nos punto que conversó. vimos con Tokio, es que le preguntábamos si él tomaba nota. Sí, porque yo me acuerdo que el día 0, el viernes, a Tokido le dije, Tokido, ¿sabes qué? Yo tengo notas, ¿cachai? Yo anoto la cuestión de los matchups, me gustaría que las viera y tú ni notas. Y me dijo vagamente que sí, porque igual estaba medio ocupado, la gente le pedía fotos, ¿cachai? Estaban preparándose el tema de los torneos, el Royal Rumble, entonces estaba como bien caótico. Y en eso me dijo que sí, pero después cuando nosotros estábamos conversando con él, ahí fuimos más profundo y Tokio nos mostró hasta las notas que tenía él. Y tenía un cuaderno, 2 cuadernos eran, pero nosotros vimos uno solo. Sí, el otro Que estaba como estaba- medio camuflado. Estaba más camuflado. Y lleno con cosas. Y no era solamente notas de matchup, sino que tú veías como casi como que el tipo, si encontraba alguna life idea sucks o in alguna Bear. conversación interesante anotaba. De hecho habían 2 anotaciones y anécdotas que él comentaba respecto, por ejemplo, a jugadores. Uno era del billar. ¿Te acuerdas, Pochulo? Que era un Sí. tema de que había hablado con un tipo que era seco para jugar billar, ya en Japón. Y él le comentaba, el tipo que había sido seco, que él había ido a China a jugar billar y que había encontrado otro tablero, otra mesa de billar más chica. Y que esa mesa de billar más chica le había ayudado a mejorar su juego de billar. Estaba Y todo concentrado en lo eso. tenía anotado y detallado en sus notas. Sí, de hecho Increíble, tenía, ¿no? y más bajito tenía como un gráfico que tenía Tipo, un gráfico. que ver como ciertos parámetros con una Tenía como 3, 4 que eran como ejecución, claro, reacción, conocimiento. táctica, creo que era, estrategia, que era un gráfico de cómo tenéis que ir mejorando las habilidades, por lo que yo entendí. algo Por lo que decía, similar bueno, y lo básico, pues, a ese gráfico, no sé que cómo se tenemos todo. no sé cómo se llama, pero tú ¿Cómo cachai se que hay un interpreta? gráfico que dice que en la medida de que tú más sabes, más baja tu nivel de seguridad. Sí, Porque tú, por ejemplo, cuando estás en la completa ignorancia, tu nivel de seguridad no es tan alto, pero cuando aprendes un poquito, tu nivel sube, ¿cachai? De seguridad, o de autoestima, con lo que te hay que decir. Y después, o ego. Y después, la medida que tú vas sabiendo más, te vas dando cuenta que menos sabes, ¿cachai? Entonces va empezando a descender y después vuelve a crecer cuando ya empiezas a tomar la expertise. Algo parecido tenía él, pero con respecto a lo que son los 4 puntos que habíamos mencionado antes. claro, tenía una descripción. Bueno, y habían varias más cosas. Yo no sé japonés, Pocholo cachó un poco más ahí Poquito. del tema de lo que estaba escrito, pero el punto más que lo que estaba el contenido destacar, que el tipo sí anota mucho y estudia el juego más que jugar solamente. Y además del juego anota más cosas que van más allá del juego, por ejemplo situaciones, los pensamientos, ¿cachai? Qué es lo que tiene que hacer, tiene como todo lo que está relacionado con su carrera como jugador, está planteado ahí. De hecho, Esta no tiene anotado. tenía como unas tablas, no sé si cachaste, tenía como unas tablas en una hoja donde venían como todos los setups, ¿cachai? De un mono, cómo quedaba en este setup, cómo quedaba en este otro setup, las activaciones, todo.
Sí, con X, cuando correspondía un ítem de arriba tenía una X, cuando no tenía un círculo, etcétera. Y así hacia abajo por combo y por setup. Y cuánto quedaba, por ejemplo. No sé, para ver. Chico barrido, ponte un mono X, invéntate un mono que pueda hacer eso. Chico barrido, dash, quedó más 3. Así lo tenía anotado. Entonces súper dedicado igual, pues en ese sentido lo que hacía Tokio. También nos comentó hacer unas libro. Preguntas que le hicimos. Sí, si tenía libro. Si era posible. Si tenía libro. Si era posible. Libro, ¿verdad? Sí, toda la razón, estimado. Le preguntamos sobre los distintos libros que él leía. No, le preguntamos primero si leía libros. Sí, y nos dijo, sí, al tiro. Y dijo, ando con uno. Y ahí fue bueno eso que pasó, porque en cierto sentido como que captamos la atención más de Tokio. Tuvo por un lado suerte. Resulta que Tokio leía 3 libros. Uno era de un jugador de ajedrez, otro era de un artista marcial o boxeador, no entendí bien si era artista marcial o boxeador porque no lo expresan bien. Sí, yo tampoco. Y el otro era de un psicólogo. Sí. Que extrañamente por conciencia de la vida yo conocía y había leído. Que es un tipo que se llama Anders Ericsson. Ericsson, y es como lógico que lo esté leyendo Tokio, Ericsson es un tipo que ha estudiado en psicología. ¿Qué es lo que hace a los expertos en un área ser expertos en un área? Y siempre está la hipótesis, o es talento natural o es esfuerzo. De hecho, en el mismo libro Tokio decía como esto significa esfuerzo, que mostraba unas siglas en japonés, kanji, esto significa talento. Y en el libro, bueno, yo Tokio también lo había leído parte del libro, no completo, decía que el autor decía que el esfuerzo, pero el esfuerzo deliberado con metas, ya como objetivo, ir mejorando paso a paso. Eso es lo que explicaba Ericsson. Y a Tokio le sorprendió mucho que yo conociera al autor, porque de hecho a mí me pasó el libro y fue como, oh, Ericsson, mira, este es el Ericsson, porque yo cachaba mucho al autor, ahí lo he visto, y eso dio la pauta un poco también para la entrevista que tuvimos después con él. Sí, y ahí mismo después sobre esa pregunta yo le pregunté cuántas horas entrenaba. ¿Por qué? Porque pensando en que había leído hace poquito el artículo que decía que Momochi estaba de hora entrenando patada media abajo con Film Super. Entonces yo dije voy a ver qué onda, pues le pregunté, en una de esas pensé que era como todo el mismo plan y me decía que no, que él tenía 5 horas de entrenamiento en el juego. Sí, 5 horas. Pero que antes de jugar, lo que hacía, se imponía metas. Imponía meta a corto plazo que se podía. Claro, metas específicas. Hoy voy a aprender a techear el dash agarre río, por dar un ejemplo. O voy a no hacer algo. Claro. Esa era como mini meta, porque él decía que entrenar sin meta no hacía productiva la calidad de, o sea, no aumentaba la calidad del entrenamiento, sino que estaba ahí como muy disperso. Y ese era un problema que tenía. De hecho a mí me llama mucho la atención porque eso es precisamente lo que sale en el libro. Por eso yo siento que como que el conocer el libro nos dio fundamentos para hacer la entrevista. Sí. ¿Cachai? Porque el loco como que se abrió más a nosotros por el hecho que cachaba más de esa área, que es cómo entrenar y cómo ser bueno en un área en específico. Claro, cómo sacar. Me preguntó como si era muy conocido el autor acá, como que cómo lo cachaba yo. De hecho como que le llamó harto la atención que conociera el autor. Lo otro que yo le pregunté, con lo que decía Pochoclo del tema de cuánto tiempo jugaba, era que si era posible tener un trabajo y ser bueno. Y aquí viene una parte que es un poco deprimente, yo creo, para todos los que queremos ser buenos jugadores, que nos dijo que al nivel de Daigo no, que era como no se podía, ya que tendría que dedicarle full. Yo creo que al nivel de Nemo tampoco, porque Nemo creo que también trabaja, pero el nivel de Nemo es súper bueno. Sí, pues, pero no es nivel de Daigo. No, de hecho ahí como que se nos juntó las cosas, porque nos dio como la respuesta como compuesta, nos dijo como no, y sobre esa pregunta vino otra que fue como cómo puede hacer para llegar al nivel de él, y para él, ¿quién creía que era el mejor jugador de Street Fighter? ¿Cachai? Y él dijo que para él
Daigo era como el máximo exponente de Street Fighter porque Sí. su método de entrenamiento, el de Tokido, era de practicar Ensayo-error. y claro, ensayo y error, practicar y errar, ¿cachai? Y Practicaba algo, una idea, una estrategia, jugaba, veía que funcionaba, veía que no, eliminaba lo que no funcionaba y seguía. seguía, En y cambio, encontraba a errores. diferencia, claro, en cambio a diferencia de Daigo, lo que hacía básicamente era pensar una estrategia, luego jugaba, luego pensaba. Claro, él decía Entonces, que el nivel de profundidad era mayor. claro, él decía que el nivel de pensamiento de Daigo estaba demasiado involucrado con el core del juego, que iba más allá de las mecánicas, que iba más allá de los hábitos, sino que iba ya así como un metapensamiento, por así llamarlo, de lo que es el juego. Sí, tenía Independiente, mayor profundidad. mayor su profundidad. estrategia. Independiente de los resultados que tenga, para él, Daigo es el mejor jugador. De hecho, ahí él dijo, para mí, llegar al nivel de Daigo es imposible. Entonces nosotros le preguntamos, ¿y nosotros, para llegar a tu nivel, es posible? Y nos dijo, no. Así. Así que nos dejó medio deprimidos. Pero igual se entiende porque No, pero es un tema de que la forma de como él ha entrenado, la forma de como él se ha preparado y todo el tema a lo largo del tiempo ya lleva una situación más mayor hacia él, ¿cachai? Ahora, por ejemplo, para él también, además de Daigo, decía que Xian era un jugador, uno de los jugadores también que consideraba como uno de los mejores por el mismo tema de que jugaba un personaje malo, ¿cachai? De que su nivel de estrategia era increíble, su nivel de techo era increíble, entonces era como también para él llegar a ese nivel era imposible. sí, también nos habló en ese mismo, o sea, lo que yo recuerdo que nos dijo ahí era que nosotros preguntamos sobre Xian, sobre el tema de esconder la tech. No sé si te acuerdas de eso. Sí, pero eso lo hicimos en la... En el asado, en sí, en la entrevista. Sí, en la entrevista, que de hecho ahora viene. Porque Sí, ahora después de vamos a hablar eso, de ese nosotros dijimos ya, vamos a dejarlo descansar, no lo vamos a seguir con muchas preguntas, porque antes de eso habíamos tenido un pequeño problema antes con otro jugador que como que parece que lo abombamos con preguntas y no sabía cómo responder. Yiwa. Sí, no sabía cómo responder. Como que Yiwa se molestó un poquito. Claro, como que trató Ya, de pero volviendo hacerle vacío. al tema de esa serie, Esas serían las esa sería preguntas como las preguntas que le hicimos el día antes del de la final. el día antes de la, De la final. del GU. Que eso fue el Claro, el sábado el sábado. 23. ¿Tres? No, 24. 24. 24. De ahí vino el 25, Tokio jugó, llegó a top 8, avanzó, llegó a la final, llegó contra Yiwa, resistió 3-0 y llegó a le ganó 3-2. Sí, y después lo encontramos en un asado. Claro, en un evento que Era un tuvimos. asado, claro, un evento. Y ahí aprovechamos de preguntarle mayores cosas sobre... Y más preparado. Sí, pues más preparado, hicimos una pauta. Porque ahí hasta el momento no teníamos ninguna pauta. Claro, fueron como preguntas que Claro, ahora iban sí. vendiendo acorde a lo que iba avanzando la conversación. Sí, en cambio acá tenemos una pauta más fija. Claro, como que pensamos un poquito más de qué era lo que le íbamos a preguntar. Y en ese minuto Tokio tuvo la gentileza de decirnos, siéntense, me voy a sentar y voy a contestar estas preguntas que ustedes quieran, conversemos. De hecho, como que la postura de Tokio es que él como que se siente como un embajador de los juegos de pelea. Sí. Entonces casi como que él lo siente como un deber a ayudar a otros jugadores a esparcir el amor por los juegos de pelea. Sí, de hecho, Entonces, en ese la parada que sentido- está es súper positiva. Sí, pues porque en ese sentido nos permitió, por ejemplo, nosotros acercarnos, poder preguntar. El tipo era súper amable, súper cordial. Claro, porque- nosotros tuvimos mucho rato preguntando. El problema es que, claro, porque eso hace que el interés y también la forma en como tú vayas a poder, esa información que él te dio a ti, compartirla con los demás, ¿cachai? También va a influir en el país o va a influir en la zona o en la región donde tú te estás ahí, desarrollando, ¿cachai? Entonces, esa filosofía es súper positiva, porque ¿qué pasa? Hay jugadores que vienen de afuera, ¿cachai? Tienen un nivel mucho mayor, le ganan a todos y se van. Y Sí, pues, no dejan nada. En cambio Tokio dejó En este harto. caso no. Sí, dejó harta información sobre todo y nos ayudó Sí. caleta. De hecho, de ahí empezamos a Una de las conversar. primeras preguntas-
Sí, pues ahí empezamos a conversar con él cuando accedió a la entrevista. Y una de las primeras preguntas fue cómo manejar los aspectos psicológicos del juego, en específico el miedo, los nervios, la concentración y la ansiedad. Sí. Bueno, en realidad lo dijo primero que todo que el miedo, los nervios era un tema de más que nada falta de experiencia. Dijo como que a pesar de que a medida que iba pasando el tiempo jugando un torneo, los miedos, el nervio y la ansiedad van desapareciendo. Pero que en su caso él tenía un problema, que él nos decía que él se concentraba mucho. Claro, su nivel de concentración era demasiado grande, era muy susceptible a fijarse demasiado en lo que estaba haciendo. Y como todos saben, consecuencia el gasto energético, porque tú cuando estás concentrado, la concentración excesiva dura ¿cuánto? debe durar 5 minutos. 45 minutos con suerte, luego empieza a bajar y un torneo no dura esa cantidad. No, un torneo dura mucho más y además que de repente tenéis mucho tiempo muerto, ¿cachai? Las peleas son muy intensas, tenéis que estar, hay peleas donde tú tenés que estar metido revisando o estar pendiente de 4 o 5 cosas, entonces a lo mejor ese tiempo que te dura 45 en el que estáis en una sola situación, por ejemplo un deportista que tiene una tarea, yo voy a atacar, se centra en eso, su concentración puede extenderse un poco más, pero en los juegos de pelea tú tenés que estar pendiente de una cantidad de tareas increíble, estar pendiente de las barras, pendiente de la vida del oponente, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer tú, si va a pegar o no va a pegar, el ataque, la defensa, posicionamiento, las cajas de colisión, todo eso aumenta más el desgaste mental. Sí. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cuál fue la solución de Tokio para el tema de la concentración? Para no cansarse, literalmente, era aprovechar los tiempos muertos para descansar. Claro. Y nos daba un ejemplo súper sencillo, que era el Super de Natch. Nos decía que cuando él le llegaba el Super de Natch, un jugador, él aprovechaba ese tiempo donde pasaba toda la animación, que desaparecía, el mono miraba para todos lados y llegaba Natch, le pegaba el sablazo por la espalda, de cerrar su ojo y empezar a descansar, ya relajarse, calmarse, bajar un poco la tensión y luego cuando terminar el super abrir los ojos y hacer lo que tenía que hacer frente a la pelea, y eso ayudaba a compensar el exceso de concentración que él tenía. Claro, y bueno, además descansar un poco el cerebro. Sí, ese era el objetivo. Y obviamente no era el único tiempo muerto, pues habían varios tiempos muertos más entre peleas, selección de personajes. Sí, pues la selección de personajes también, usar todos los tiempos muertos ahí, para descansar la cabeza y no sufrir ese desgaste constante. Claro, sí, ese de hecho al final es como el tema, cuando que él lo que quería era descansar el cerebro, que se agotaba muy rápido y muy fácil, porque la concentración, a él decía que la concentración tenía tiempo límite. Sí. De hecho, después hay un tip que nos dijo el misterio que lo vamos a tocar al final respecto a ese mismo tema de la concentración. Claro. Otra de las preguntas que le hicimos a Tokio fue que qué otro libro había leído y cuál había sido el libro que le había servido más para mejorar. Claro, el que más le influyó en su juego, en su estilo de juego. Y eso fue la respuesta, fue contundente y nos dijo que el libro que más le había servido para mejorar fue el de Dai. Así de simple, no hubo mucho rodeo ahí. Nos dijo básicamente eso, que el libro que más lo había impactado, y nos contó también que estaba leyendo un libro de un ajedrecista que se llamaba nos dijo el nombre. John Wainsky. Sí, lo intenté leer, pero como está en katakana, tú cachai que en katakana es diferente al abecedario de acá, pues ellos funcionan por sílabas, entonces fue un cacho tratar de traspasar eso al nombre del jugador, porque también no sabíamos el origen del jugador ni nada. Sí, pues, y era un jugador de ajedrez americano. Que él hablaba como sobre cómo tomar decisión y cómo mejorar en el ajedrez y en otra cosa más, creo que eran artes marciales también. No, ese fuera el otro libro. En el otro libro, sí. Sí, que ahí nos estaba hablando como del tema de las artes marciales.
pero básicamente eso fue con el tema de los libros. Nos dejó súper impactados que dijera que el libro que más le había servido era Fue el de Daigo. ¿El de Daigo cómo se llama? El de Daigo de como la voluntad para seguir ganando. Claro. The will to keep winning. Una cosa así. Sí, una cosa así. Y ahí estuvo, ahí Yo estuvo. lo leí ese libro. ¿Sí? ¿Ya lo leíste ya? Sí, ya me lo leí. De hecho, me lo prestó un amigo gringo y ahí caché varias cosas. Pues de hecho, ahí cuando veamos el tema más adelante, yo le pregunto sobre una anécdota que está en el libro y Tokio me responde respecto al libro. Así que lo vamos a comentar un ratito más. Claro, una La ejemplificación. otra pregunta que nos hizo ¿cómo se prepara para los torneos? O sea, primero Si que hay todo, un cambio claro, en su rutina. si había un cambio en su rutina, se agregaba horas, si tenía un entrenamiento especial, cualquier cosa así. Y nos dijo que sí, que había un cambio, Pero no tan sustancial. que no es tan sustancial, sino que era como, yo tengo mi rutina de entrenamiento diaria, ya, Mantengo mi rutina. Manteniendo la rutina diaria, voy y agrego un entrenamiento específico contra los jugadores buenos que hay en el torneo. Ah, Por ejemplo, sí, decía, si eso se tengo me olvidó, disculpa que te interrumpa, eso se me olvidó agregar. Cuando le preguntamos el tema de la cantidad de horas que entrena, él nos aclaró que sus 5 horas son sagradas, todos los días, son todos los días, Sí, independientemente si él tiene que todos los estudiar, días. viajar, salir, lo que sea, él todos los días hace los estudios. sagrado, 5 horas. De hecho, ahí mismo, Igual está bien. sí, de hecho, ahí mismo con el tema de la pregunta de si se preparaba o tenía un entrenamiento especial para el torneo, yo le preguntaba si él, el día antes del torneo, prefería descansar o prefería dedicarse a entrenar. A entrenar. Y ahí fue cuando Sí, nos te hizo decía la que respuesta. entrenar. Sí, pues nos dijo que entrenar. Que él entrenaba todos los días. O que estuviera un día antes del torneo, día después del torneo igual. Era sagrado entrenar. Y te hizo la acotación Sagrado también. 5 horas. Sí, nos hizo la acotación también de que él dijo, yo entreno y cuando salen los brackets veo quién me toca. Si me toca a alguien que yo conozco, preparo el matchup, Fuerte. claro, y es fuerte, preparo el matchup y me dedico 100% a eso, porque si yo no preparo el matchup no me voy a sentir inseguro, pero sí voy a sentir que no estoy haciendo las cosas bien. Sí, pues él decía que se sentía Flojo. cuando él no preparaba, lo dijo, así yo le dije la palabra. Explícitamente, me dijo que se sentía flojo si no entrenaba contra jugadores buenos. Y nos dio el caso de Filipino Champ, nos dijo, si me tocara Filipino Champ en el pool, yo voy y practico mucho contra Dancing y además de practicar muchas peleas, Veo hartos videos del de jugador. cómo juega ese jugador para estar preparado. Para estar preparado de lo que me va a tocar. Y eso además de su rutina diaria. O sea, tiene la rutina diaria y además tiene un entrenamiento específico contra ese jugador. O contra esa gama de jugadores. Sí, vive Para pensando en ese el juego. Igual cuático. Sí, Dave, Es harta pega, es harta pega. de ahí pasamos a otra pregunta que tenía relación con lo mismo, de que si es que él, porque nosotros ya sabíamos que él se fijaba meta y que sus entrenamientos estaban súper focalizados, ¿cachai? Súper centrados en ciertos aspectos y en ciertas tareas para desarrollar. Y después de eso le preguntamos que si había alguna tarea que servía para mejorar un aspecto esencial que va más allá del juego. Por ejemplo, la paciencia, que fue un tip que a mí me dio en el torneo. Yo cuando fui eliminado me di cuenta que el error mío fue un tema de ansiedad, de querer terminar rápido la pelea. ¿Por qué? Porque mi oponente tenía muchos recursos de barra y todo. Yo no tenía nada y tenía la pura fe y con el pixel mágico además. Entonces tenía como ese miedo y traté de terminar rápido la pelea. Entonces, después de darme cuenta de que fue mi error, fui y le pregunté y le dije, ¿sabes qué? Tengo tal problema. Cuando siento que la pelea está muy estancada, cuando siento que la pelea no sigue el curso del ritmo que yo quiero, trato de terminar rápido la pelea. Me dice, ¿eso es un mal hábito? Yo le dije, sí. Me dice, ¿tú consideras que ese mal hábito es malo? Yo le dije, sí. Me dijo, entonces trata de entrenar tu paciencia, terminando todos los rounds, o en la medida de lo posible, tratar de terminar todos los rounds de las peleas Por time por over. time over, independiente si ganáis o perdí. Y en base a eso surgió esta pregunta. De hecho, incluso yo confundí. Yo en primer lugar cuando el Pochoclo le dijo eso, porque eso lo dijo el día anterior.
Ya yo pensé que se refería a bloquear simplemente, ¿cachai? Y no era bloquear, era ganar o terminar el round por time over. Ya, y nos dijo un montón de cosas buenas respecto a ese entrenamiento, que por ejemplo, que pasaba mucho que muchos jugadores no estaban expuestos a situaciones en las cuales tú estabas bajo presión. Por ejemplo, si tú estás bloqueando a Ken o bloqueando a Mika, ya hay muchos jugadores que al primer command grab ya están saltando, están apretando botones, desesperados por tratar de salir. Y un buen jugador de Mika se puede aprovechar de eso. Pero en cambio, si tú entrenas así, puedes aprender cómo a reconocer la situación mejor y a no sucumbir ante la presión. No sucumbir ahí, ante las opciones de ataque del oponente. Y que también es una situación que ocurre incluso a nivel de sociedad, como que en la vida. Siempre hay situaciones como difíciles o situaciones en que la gente se ve en problemas. Claro, que el flujo no va acorde a lo que ellos tenían preparado, tenían pensado, querían realizar. Claro, y mientras tú más antes estés expuesto a esas situaciones, es mejor, porque después la vas a ver como es un ataque nomás. Es más fácil de controlar. Y sé manejarla mejor. Entonces yo encontré que de hecho ese tip de bloquear solamente, o sea, no bloquear solamente, sino ganar por time over las peleas, es súper útil para mejorar tanto la defensa como la capacidad de no sucumbir ahí ante las situaciones difíciles. Sí, y además la capacidad de poder controlar la pelea. Porque él decía que no solamente significa que tú tenés que bloquear, ¿cachai? Sino que también tienes que saber cuándo vaya a pegar, cuándo hay que cortar el ataque del oponente para poder mantener trancada la pelea. Esa es la idea, mantenerla trancada. Que el oponente no pueda hacer algo, pero que tú tampoco puedas ganar, ¿cachai? Que sea... Y también me decía que cuando hacía eso, como que los oponentes como que trataban de ir a la fuerza. Sí. Y él aprovechaba como para pegarles, para cortarlo. De hecho eso se vio harto en la... Sí, de hecho eso se vio harto en las peleas del Royal Rumble, se vio en las peleas de exhibición, en las peleas del NGU, que él cuando estaba perdiendo, tenía super, en vez de ir hacia el oponente, esperaba que el oponente fuera hacia él. Y ahí les pegaba. Y ahí, claro, ahí los castigaba porque forzaba los errores. Y de ahí, de eso mismo, salió la otra pregunta que nosotros teníamos pensado, que era cómo él forzaba las tendencias del oponente. Pero faltó algo de las tareas. Mira, ¿sí? Faltó un detalle. ¿Verdad? Yo también le pregunté sobre una tarea específica que nosotros habíamos diseñado con el Puchoclo antes, que era usar el training mode para los movimientos de presión. Por ejemplo, tú puedes grabar varias situaciones, ya, y esas situaciones reproducirlas con el training mode. Ya, por ejemplo, Ryu tirando un fireball, Ryu saltando, Ryu haciendo dash. O tirando una fireball falsa en la mague. Claro, una mague o Ryu sin hacer nada. Y tú alternas esas 5 opciones e intentas reaccionar. Me dijo que ese era casi como top de para practicar, que servía mucho. Claro, también sirve para Whip Panic, para entrenar situaciones. Para los nodos, para los confirm, para los confirm. Para los confirm también. Porque tú, por ejemplo, podés poner al oponente saltando. De hecho, el juego te da hartas opciones. Porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que puedo poner al oponente saltando. Quería practicar patada fuerte, cruz counter en el aire con B-trigger y tratar de capitalizar bien el daño, porque me he dado cuenta que en esa situación yo no genero daño. Entonces puse a mi oponente saltando y en las opciones de counter lo pueden ir aleatorio. Entonces tenéis que tratar de crearte la situación. Primero, obviamente uno primero tiene que encontrar las respuestas y después tiene que practicar la situación para asimilarla y poder identificarla. Claro. Que es como los castigos en block. O sea, eso se podía hacer con training mode. Claro. Harto. Tanto en los bloqueos, para confirmar, counter hit confirm, situaciones defensivas, como lo dejé yo, ¿cachai? Como el Oki, grabar varios Oki y cubrírtelo, o sacártelo. Combo específico. Y combo específico. Súper buena. Sí. Y su dijo súper buena forma de entrenar. No nos comentó más, pero dijo súper buena y te sirve arte como súper bien ahí. Sí. Súper útil.
Y de ahí pasamos a la otra. Sí, la siguiente. Sí, que era como cómo forzar las tendencias del oponente. Ya. Y él nos dijo que él más que forzar, como que lo que hacía era como mirar. Identificar. Y que era, claro, como identificar. Y nos habló también un tema de los hábitos. Sí, Ya, de hecho, nos habló primero que fue lo primero que nos dijo del hábito. de los hábitos. Que habían hábitos buenos y hábitos malos. Que era un hábito cuando tú no pensabas en la reacción, lo hacías y no. ¿Ya? Y que habían hábitos que castigaban otros hábitos, y nos dio un ejemplo con lo que pasó con Dajiwa en la final. En la final, Por ejemplo, Tokido jugó mucho con Dajiwa antes del evento, y Dajiwa grabó las peleas y vio que Tokido siempre después de un tech hacía como Solar fuerte Plexus. Solar Plexus. Entonces, ¿qué pasó? Que Dajiwa se dio cuenta de eso y empezó a sacarle neutral a Tokido. De hecho, en las peleas del NGU, hay mucho de eso, que Dajiwa va y salta neutral. Sí, Y que al saltar neutral, bueno, castiga el Solar Plexus con un combo. claro, con full combo. Y él decía que eso, él sabía que era un hábito, estaba consciente que era un hábito, pero él no consideraba que eso fuera un mal hábito. Porque él, al estar consciente de que era su hábito, generaba que el otro oponente también creara un hábito y se preparara para cierta situación. Entonces él decía, ahora que yo sé que mi oponente va a saltar porque él sabe que yo si te cheo hago el Solar Plexus, dejo de hacer eso, hago otra cosa, gatillo el mal hábito que agarró, que creó mi oponente, que es salto neutro, y lo puedo castigar de otra forma. Claro. Entonces, más que mal, el problema no era como, bueno, primero que el tipo identifica más que fuerza. Como este tipo hace esto acá, realmente está pensando, ¿no? Cuando lo está haciendo, ya, no está pensando. Entonces, más que mal, el problema no es hacer algo repetitivo siempre en la misma situación, sino que en no darse cuenta que lo está haciendo. Claro, no estar consciente, eso es el mal hábito. Cuenta, ya la otra la podéis cambiar. Ese es el mal hábito. La otra claro. Sí, ¿cachai? A la otra lo podéis cambiar. Podéis ir y ponte ya no hacer el Solar Plexus, sino, por ejemplo, yo le preguntaba, por ejemplo, Dacho Ryuken, pues, ¿cachai? Obviamente Tokido lo encontró terrible chano cuando le dije Dacho Ryuken, pues, ¿cachai? Pero es una opción que podía ocupar, o patada fuerte de pie, pero algo diferente a lo que el otro tenía esperado. Entonces los hábitos no son tan terribles, y es más un tema de observar que de forzar. Y de tener la capacidad de poder durante la pelea darse cuenta con concentración y mirar lo que está pasando bien. Sí. Darte cuenta ya qué hizo, qué pensó, por qué salió con esto. Más por ahí va la cosa. Otra de las preguntas fue, y esto nosotros se lo preguntamos por un tema que nos afecta sobre todo aquí en Chile, que pasa mucho que nosotros tenemos mucho acceso a jugadores que son más débiles que uno, y a los fuertes, jugadores más fuertes que uno, del mismo nivel de uno, tienen acceso más restringido. De hecho, eso yo creo que debe pasar en general en Latinoamérica, porque en Latinoamérica tú tenías hartos jugadores que son buenos, ¿cachai? Pero está súper sectorizado. Tenía Brulinho, Kioma y Dark, que deben ser los 3 mejores jugadores en Brasil. Sí. Después tenía a Cabrera, Pícoro, Darlan y Willy Falcon en otro lado. Están en Perú, claro, y tenía Capital Luffy, claro. Puppet en Argentina. Puppet, y el loco, y el Vega, ¿cómo se llama? Trusi, que es de Paraguay. De Paraguay, y pare contar, pues. Claro. O sea, obviamente los chilenos, pues, pero pare contar. Entonces es súper difícil encontrar jugadores como de tu nivel o más en el juego. Y entonces claro, decía, acá por ejemplo nosotros tenemos el acceso solamente a poder jugar contra jugadores que son de exponente a la nivel latinoamericano, Misterio, Kra, ¿cachai? O sea, hay jugadores, pero son muy pocos. Y claro, es más complicado poder tener el acceso que tiene, no sé, un jugador en Estados Unidos donde se conecta y, no sé, el jugador es Platinum y tiene 100 personas que son diamante.
Y además, Claro. además tiene facilidades porque independiente de que tiene problemas de movilización, porque existe la costa este, la costa oeste, el norte y el sur, la capacidad de internet es tan buena que genera la unión que la distancia crea. Acá no, pues, acá tenemos los dos problemas, tenemos problemas de distancia y también tenemos problemas de conexión. Entonces, por ejemplo, tú vas a jugar con un peruano y ya se te hace imposible. Sí, pues es más difícil. Hay gente que puede, depende de la conexión que ellos tienen. Entonces que nosotros le preguntábamos más cómo teniendo todas esas limitaciones en internet y estar como forzado a jugar constantemente con jugadores que quizás sean un poco más débiles que uno, Claro. ya se podía mejorar. Y la respuesta de Toquito fue súper categórica, nos dijo con meta, así como les había dicho antes, con objetivos. Por ejemplo, lo mismo que decíamos antes, ya. Si va a jugar contra este jugador y más débil que tú, practica, por ejemplo, no saltar. No quiero saltar. O no hacer dash. O ganar, no sé, a ver, con pura barría y puro churrullo. Limita tus opciones de juego. Claro, Y no a aprovechar practicar los una puntos sola débiles cosa. del oponente. Sí, eso es súper importante. Nos dijo que hay dos tipos de jugadores. Unos que se fortalecen a ellos mismos y otros jugadores que aprovechan las debilidades del otro para ganar. ¿Ya? Y nos decía que como jugadores débiles, como tienen tantas debilidades, hay que tratar de fortalecerse a uno, aprovecharlo a él, pero más como fortalecerse a uno que ocupar los puntos débiles de él. Porque es más fácil. Por ejemplo, si yo sé que mi rival siempre va a hacer algo en una situación y un punto débil de él, o tiene mala defensa, si yo lo aprovecho no voy a sacar mucho beneficio. ¿Ya? Y ahí le comentaba yo a Tokio como la anécdota de Daigo de la armadura. ¿Qué pasa? Que yo, como les decía antes, yo leí el libro de Daigo, y en el libro de Daigo decía que los jugadores que se aprovechan de las debilidades de los demás, que aquí nosotros le decimos mucho como aprenderse la coreografía, ¿cachai? Como que aprenderse los puntos débiles, El H Bahía. es como una batalla, claro, es como una batalla de caballeros con armadura. Me decía, si tú no tienes armadura, tú le puedes ganar a un caballero con armadura si tú sabes dónde está el espacio donde le puedes meter la espada. ¿Cachai? Y claro, pues, ¿cachai? Tú podías ganar así. Yo, por ejemplo, yo sé que él tiene la espada en el cuello, entonces voy y veo, o sea, el espacio para meter la espada en el cuello. Ya yo puedo ir y no tener armadura y chantarle el sablazo ahí, pero efectivamente no voy a estar mejorando mi juego o no estoy obteniendo mis propias defensas. Entonces va a llegar un momento que va a haber un jugador que no sé dónde tiene como el gap en la armadura, no sé cuáles son sus puntos débiles y voy a perder. Que era mejor generar tu propia armadura, generar tus propias defensas y tu propia fuerza. Claro, básicamente ¿Cachai? forjar tu propia base de juego y no aprovecharse de No aprovecharse. de las circunstancias del otro. Sobre todo si son mayas y sobre todo si son fuera de la pelea. Porque por ejemplo ya, también darte cuenta en una pelea, oye mira, este loco hace siempre esto aquí. Claro, Pero si tú ya sabías de antes, como igual es como no vaya a mejorar tanto, ¿cachai? o sea, y de hecho lo recargó. claro, así, súper yo importante siento eso. que en cierta forma eso es efectivo, pero a corto plazo, porque tu oponente puede ir y cambiar su estrategia, puede ir y cambiar su hábito, y también. en lo que tú te preparaste, se acabó todo, ¿cachai? No tení tu base un castillo de cartas, ¿cachai? No es algo sólido, entonces se puede derrumbar súper fácil, porque el jugador, si tiene la capacidad de identificar sus puntos débiles, trabajarlo y cambiarlo, todo el trabajo de investigación o de análisis que hizo el oponente no va a servir, Se fue a las pailas. claro, Claro, se fue y a no las tiene pailas. ningún respaldo, ¿cachai? Porque Que basaste tu estrategia en ganarle a un loco. jugador y no al personaje, que es lo que pasa cuando uno entrena matchup. Cuando uno entrena matchup, uno tiene una base, independiente de si es consistente contra el jugador o no, el personaje no va a cambiar. Se va a Claro, mantener, a menos que eso es lo obviamente que- venga un parche y todo el tema, pero eso es al largo anexo. plazo, claro, es anexo ya a largo Sí, plazo. a largo plazo. Pero entrenar contra el personaje siempre va a ser los cimientos para poder comenzar ahí a construir tu estilo de juego.
Claro, y eso es lo que decía Daigo y bueno, lo que me confirmó Tokio. No usar las debilidades del oponente para ganar si querés mejorar tu propio juego. Sobre todo si el oponente es potencialmente más débil que uno. De hecho, incluso Daigo dice, lo mejor, lo que tienes que hacer tú es ganarle a los jugadores atacando sus fortalezas. O sea, por ejemplo, si cacháis que hay un lobo que es seco en soneo, seco, sonéalo. Porque ahí tú mejoráis, porque tú estás enfrentando lo más fuerte de él. Si hay un lobo que es muy bueno en futsi, juega la futsi, ¿cachai? Porque ahí cuando tú le juguís futsi y le logrís ganar y lo logrís sobrepasar, tú vas a haber aprendido y haber superado algo súper fuerte que tiene él, ¿cachai? Sí, y de hecho ahí también, dentro de eso tuvimos como una mini conversación, porque estábamos hablando de llevarse más allá de los límites de uno. Que tú al jugar contra la fortaleza de tu oponente, tratáis de superar tus propios límites. Sí. Y con respecto a lo de los matchups también tenemos temas de la tech, porque por ejemplo nosotros decíamos una forma a lo mejor probablemente para poder mejorar es, si yo sé más que mi oponente, enseñarle a mi oponente para que mi oponente mejore. Eso va a desencadenar de que yo voy a tener que esforzarme a mejorar porque los demás están haciendo. Entonces, ¿qué piensas tú del flujo de información? El flujo de información hay que ser mezquino, guardarlo para uno, o hay que compartirlo con los demás para que en la medida que los demás crecen va subiendo el nivel propio. Y ahí él nos explicó que él era súper partidario de compartir la información, de que en la medida de que los demás van sabiendo tú, ¿cachai? Vas aprendiendo cosas nuevas y vas a estar más preparado en el minuto que tenga que ir a competir a otro lado, ¿cachai? Tengan que venir jugadores de otras partes, porque no está estancado el juego. Y que de hecho el jugador que es mezquino con sus cosas, o con su estilo de juego, con su personaje, con su información, va a terminar a largo plazo pereciendo, porque no va a tener instancias para poder poner a prueba y identificar sus errores en su juego. Claro. Y ahí como que nosotros le comentamos el caso de lo que había dicho Xian. Claro. Había dicho que si tú tienes una tech y tú la compartes, ya no sirve. No tiene ninguna tech. Ya no sirve porque todos van a aprender a sacársela. Van a encontrar la contra. Que era un poco como contraargumento a lo que nos estaba diciendo Tokio. Porque nos decía que había que compartir información. Y me dijo como... ahí no hizo la excepción a la regla. La excepción a la regla sería si jugáis un mono muy malo. Igual como que él no dijo, yo no quiero como echar la culpa a Xian o decir que es un mal jugador con malos hábitos, pero porque básicamente lo que está tratando de hacer Xian con Fan es una cuestión admirable. Es como, claro, es David y Goliat. Es tan malo Fan que está como forzado que efectivamente hacer eso. O sea, como que sería básicamente si jugáis un mono un promedio bueno, relativamente bueno, ya comparte la tech. Si jugáis un mono malo, quizás no sea tan castigable guardar la tech porque tu mono es tan malo que de alguna forma tenés que tratar de ganar. Claro, y de alguna forma también compartir la tech, una tech que por ejemplo, no sé, pues, con un personaje que se considera medianamente o muy bueno, te va a tomar 1 hora, con un personaje malo te va a tomar, no sé, 5, entonces igual en cierta forma tiene que ver con un tema de lealtad hacia tu trabajo. Si tú estás trabajando tanto para poder encontrar algo con un personaje con herramientas tan limitadas, ahí puede ser un poco más justificable no compartir la información. Pero si son igual, yo creo que si son informaciones que por ejemplo, no sé, oye, mira, acá esto se puede castigar, ¿cachai? Que son como más informaciones generales, eso sí hay que hacerlo. Sí, igual yo creo que sí, porque te fortalece como jugador, como decía Tokio. Claro. A la larga. Otra de las preguntas que le hicimos a Dao, o sea, a Tokio, que de hecho fue la última. De hecho fue la última pregunta que hicimos, fue el tema de, le comentamos básicamente el tema de que Lao había hecho una clasificación de los jugadores en 3 tipos, que era corazón, cuerpo, mente. Y mente. Y bueno, no estaba muy al tanto de esa clasificación. Sí, que lo tuvimos que poner al corriente. Como que se lo tuvimos que explicar. Igual expliquémoslo porque puede que haya gente que no lo conozca. Ya, me lo el jugador
Mente, el jugador no, son pero los jugadores que claro, pero el lobo del se jugador dedican coreano básicamente- que Claro, sí. era compañero de Infiltration, que de hecho con él creo que ganaron el Evo de Street Fighter Cross Tekken. Sí. Ya. Sí, y él hizo una clasificación pues, de 3 tipos. Que uno era mente, que eran básicamente jugadores que se dedicaban a estudiar el juego. A sacar setup, a aprenderse por ejemplo el frame data, cuánto lleva un mono, cuál es la respuesta óptima en esta situación, en estos porcentajes de vida, con esta barra de stun, etcétera. Ya, ¿qué pasa si le pego un cross counter en esta posición a este mono? Ya, todo ese jugador que está como los de Lab Monster, el jugador que está pasado en el laboratorio todos los días. Ya, ese sería el primero, el mente. El Mateo. El otro, claro, como el Mateo, por decirlo así, de los juegos de pelea. El otro es el jugador de corazón, que es el jugador de las lecturas, el jugador que va, hace cosas que son poco óptimas, ¿cachai? Pero que tiene la capacidad y el don de poder tener la empatía para poder leer qué es lo que está haciendo el oponente. Claro, y para hacer cosas, por ejemplo, que son raras, descolocar al oponente, ya hacerles cosas que nunca han visto y aprovecharlo. Pues. Aprovechar un estilo más caótico que se basa más en lectura y en jugar arriesgado. Bueno, y ahí hay muchos jugadores, entre, por ejemplo, siempre se dice que Alex Valle es de ese tipo de jugador, pero son jugadores de lectura, básicamente. Toma harto riesgo. Claro, de alto riesgo, pero que funciona al final y al cabo. Si ganan igual los que son de esta categoría. Y la última categoría eran los tipos que son el cuerpo body. O body. Ejecución, Que eran reacciones, claro. y también con ejecución. capacidad de visualizar. Sí, pero ejemplo clásico de eso era Saco. El tipo que es capaz de hacer la combi del frame de un link, el combo video de los infinita perfecta. la infinita perfecta, la combi que te lleva 50 hits, te quita 750 de daño, full stun y todo el tema, y le hacen una pelea en un torneo con 250.000 pericos mirando. Claro. Y el mismo tipo es capaz de reaccionar a una bola, a una fireball con ultra, cuando está a menos de un cuerpo de distancia, y claro. darle ultra o Sonic de Guile. Así, Aliex siempre. Un tipo que practica, y básicamente sus reacciones y sus combos están engranados casi en su habilidad física es la que sobresale entre todo. Más allá de las lecturas, más allá del conocimiento. Si le preguntamos a Tokio que cuál de las 3 clasificaciones era mejor y por qué. Pero antes de eso, de que nos contestara, nos preguntó a nosotros. ¿Te acordáis? Nos dijo, nos hizo la misma pregunta, nos dijo cuál era el que... Yo le dije que bajo mi perspectiva, para mí el mejor jugador es el que tenía las tres facultades. Claro, el balance. El jugador balanceado para mí era el jugador perfecto, porque tenía de todo un poco y era un poco más estable. Y de ahí te pregunto a ti. Tú le dijiste que era corazón. Sí, mind y reads junto, corazón y lectura, o sea, corazón y mente junto. Que según yo el cuerpo en este juego estaba más como limitado, minimizado, limitado por las mecánicas. Por las mecánicas, por los frames de link, por los frames de lag. Claro, pero sobre todo lectura y mente, yo encontraba que era, sobre todo lectura, era fuerte en este juego. Y ahí te rebatió, porque él dijo un jugador que se basa en solamente en lectura, está jugando mejor que se vaya a jugar al casino, tire dado y pruebe la suerte, porque lo que él está haciendo está tomando prácticamente riesgo, está jugando a la suerte, está apostando. Sí, no le gustó mucho la lectura. No, él dijo que no, para él no tenía caso un jugador así, porque por lo mismo, porque era un tema de que hay mucha apuesta y no hay nada, entre comillas, como de fondo. ¿Cachai? No hay un argumento de trabajo, no hay un argumento de dedicación.
Y ahí él nos contestó que para él el mejor jugador era el jugador de tipo mente, Claramente. que era el jugador Mente. estudioso, el que sabía, el que conocía, el que se preocupaba, el que entrenaba, y que ese a lo mejor al corto plazo no iba a tener un buen resultado, Pero a largo plazo sí iba a tener un buen resultado, por el mismo tema este de que va acumulando tanta información, va absorbiendo tanto de lo que es el juego, que ya después está preparado para cualquier cosa. Sí, a diferencia del jugador, pues, quizás como de lecturas que yo le había dicho, que claro, al principio gane cuando como que los jugadores no estén muy familiarizados con las cosas que él hace, o con el tipo de jugada arriesgada, pero que a medida que pasa el tiempo y la tech vaya avanzando, va a ir en declive, o va a ir recayendo. va a ir en declive ese jugador porque claro, va a ir en declive. Porque su juego va a estar basado en algo que no tiene un improve, ¿cachai? Que no podéis mejorar, que se va a mantener estancado. Claro. Sí, de hecho fue súper categórico en decirnos eso, nos dijo seguro, muy seguro de sí mismo, que para él el jugador era el tipo de mente por ese mismo motivo. Sí. Y como decía Pochoclo, si los juegos de pelea, nos decía Tokio, fueran a apostar, entonces yo me retiro y me voy a jugar a Las Vegas, al casino. Eso mismo y dijo. él no lo veía así. Y que el jugador de corazón se vaya a jugar al casino, sí, corta. Ahí terminamos nosotros con la conversación con él. Terminamos con la entrevista. Hoy estuvimos harto rato con él, yo me acuerdo de una hora y media. Casi hora y media. De hecho en ningún minuto se sintió como complicado ni quiso terminar, al contrario, después cuando nosotros dijimos eso y dijo, eso nomás, quiero conversar más. Sí, como dato freak fue como que nos dijo, oye, como nunca me habían hecho preguntas tan difíciles. Claro, de hecho dijo que, entre comillas, como que cuando terminamos de hacer las preguntas, nos pidió disculpas, porque dijo que no estaba preparado y que a lo mejor su respuesta era como muy vaga, porque necesitaba mucho tiempo para haberla asimilado y pensado bien antes de poder contestar un poquito más completo, hacer una respuesta más completa. Pero que dentro de lo que él podía contestar en ese minuto, esa es la información que nos podía dar. Sí, eso sería como el día del asado. Y la última parte como de conversación que tuvimos con Tokio fue ese mismo día en el auto. Pero antes de eso nosotros fuimos a conversar, estuvimos conversando un ratito con Misterio después de la pequeña entrevista, como se le puede decir. Y el Misterio nos dio un súper buen dato. Ah, de lo de la muñequera de pomelo. Claro, que hay un jugador de béisbol que tiene la cábala de que él, para poder forzar su concentración, decía que el olor a pomelo lo hacía concentrar. Entonces él llevaba una muñequera con eso, y Tokido, replicando eso, también se puso una muñequera con un olor, y que antes de poder jugar en la liga para poder forzar su concentración. Sí, pues eso era como lo que nos comentaba, que el tío había copiado el hábito de la muñequera de pomelo. Claro, así que ahora vamos a ver todo. No, hay que buscar el de, no, pero hay que buscar el de uno. A lo mejor es que en realidad es como la mayoría de las cosas de los deportistas de alto rendimiento, tienen como ciertas cábalas. Hay algunos que visitan unos lugares, otros hacen ciertas cosas, como ciertas rutinas para poder mejorar para la concentración. Sí. Y lo otro que nos contó también fue lo de que se metió a hacer artes marciales Tokio. Claro. Porque al principio leía sobre artes marciales nuevas. Claro, porque quería llevar tech nueva al juego. A los juegos de pelea. Desde el artes marciales, es muy resorro este tipo. A mí me sorprendió mucho lo trabajador y astuto que era Tokio. Como persona, más allá como jugador. Y claro, pues, estaba leyendo sobre artes marciales y como que no le funcionó, en primer lugar. Entonces, como no le funcionó, dijo como ya esto hay que vivirlo. Hay que verlo, se mandó a la eje. Sí. Hay que verlo. Y fue y se inscribió en una academia de artes marciales. Y al inscribirse en una academia de artes marciales empezó a hablar con gente de ahí, y ahí
Y creo que todavía está, ¿o no? Ahí no te podría decir No, porque no nos quedó claro, no nos pero quedó muy parece claro. que ahí empezó a funcionar más el tema de las artes marciales para él. Claro, ahí como que al aplicar la teoría, como que empezó a tener más conclusiones para poder llevar al juego. Llevarla al juego, pero se metió en academia. Imagínate todo el esfuerzo por el juego, que llegáis a tocar hasta otros deportes y ¿Otras disciplinas? otras áreas. Sí, pues eso fue lo que hablamos con el misterio, lo que nos comentó. Sí, eso está probado. Después de eso, nos fuimos en un auto De otro con compañero de team, claro, el Gokio. con Otego Okio, y fuimos a dejar a Tokio y a Misterio. Sí, y ahí nos comentó quizás que serían 3 cosas como las últimas cosas que alcanzamos a hablar con él antes de que él se fuera, que fue primero el tema de Kuroda. Nos contó la historia de Kuroda. Sí, en realidad eso fue como, también fue como el flujo de la conversación fue como bien amistosa y fue como lo que pasó en el NGU, que en la medida que nosotros íbamos conversando iban saliendo estas cosas, estos tópicos. Sí, efectivamente. Y ahí cuando nos habló de Kuroda, nos dijo que igual nos podía contar porque leía público, pero que Kuroda siempre había sido medio raro, ¿ya? Y era por un tema de que su familia... y estoy explicando lo de Kuroda y ni siquiera el chiquito están escuchando, que van a escuchar el audio, no saben lo que es Kuroda. Kuroda es un jugador de 3-3, de Street Fighter 3, que era muy bueno. De hecho, tenía una forma única de jugar y se considera como una leyenda del Street Fighter 3, Street Fighter 3 Strike. Encima ganaba con el mono más malo. Bueno, claro, y no jugaba con todos los monos juegos, o sea, jugaba con Q, que no es un mono, pero podía jugar con cualquier personaje en especial. Y él nos comentaba que Kuroda había desarrollado ese estilo único de él, que era harto cubrirse, harto bien defensivo, defensa, claro, súper defensivo, porque él era hijo de una familia con situación de pobreza súper complicada, donde la mamá de él era como el único resguardo para su familia completa. Entonces él expresaba su, por decirlo así, como su sufrimiento y todo lo que le pasaba en esa forma única que él tenía de jugar el juego. Y se notaba. Igual el tipo siempre ha sido medio complejo, Kuroda. Hay varias anécdotas de Kuroda maltratando a extranjeros, así como gente que le va a pedir autógrafo y Kuroda como que no, así ándate en mi país. Ya. Ahora dice que ahora último Kuroda como que cambió y ya no es tan así. Se convirtió en un osito, ya no es tan... osito amorosito, claro. Y murió su juego y ya murió todo. Murió todo, pero ya no tiene tantos problemas como tenía ese entonces. Y como pero no tiene problemas, ya no es roto. Claro. También nosotros nos preguntamos sobre el nivel de Latinoamérica. ¿Qué pensaba? En Guilty y en Street Fighter. No, le preguntamos primero del nivel de Latinoamérica de Street Fighter. Dijo que el nivel de latinoamericano él consideraba que dentro de Latinoamérica los dos países que destacan más en nivel para él, Brasil y Chile. Brasil y Chile. Brasil y Chile dijo que eran los dos mejores países y que había jugadores que acá eran buenos, que podían ser los mejores del mundo. Claro, pero podían ser exponentes mundiales. Y ahí nos dio bueno, en realidad yo le hice la pregunta de así al hueso. Para ti, ¿quién es el mejor jugador de Latinoamérica? Me dijo que Kioma. Sí, pues Kioma, nos decía que Kioma por el Street Fighter 4 por Abel. Que prácticamente el tipo había sido el mejor Abel del mundo. Claro. Y que eso no había sido para nada fácil. Y que ahora él como que estaba tratando de buscar el ajuste Kioma, pero que él tenía fe que igual él iba a lograr. Porque claro, porque sentía que era el mejor jugador de Latinoamérica. Sobre todo por el desempeño de la Capcom Cup. Sí, pues. Y de otro jugador que habló súper bien y que no solamente habló bien ahí, sino que habló bien en varios lados. En el ¿cómo se llama? En el POU, que es el torneo semanal que se hace en el Trete. Ahí también habló bien. Mientras veía las peleas decía que el estilo de Kra o Saga, como se conoce, complicado. Era un juego súper complicado y era un juego súper basado en la vieja escuela de Street Fighter 2, del soneo de Street Fighter 2 con Gail. Que decía que para él, para Tokio, ese estilo de juego era súper complicado porque era un juego muy sólido. Que es lo que acá nosotros le decimos la calle. Pero tenía mucha calle.
Y lo encontraba súper complicado de vencer. De hecho estaba bien como asustado también del Kra en sí, de como el gile del Kra, Sí. de lo que hacía. De hecho creo que no se toparon en el torneo en ninguna instancia. Creo que en el LGU tampoco. Al Kra lo mató el Renz y el Kra quedó cuarto en el NGU. Sí, quedó cuarto. Sí. Pero iba por la otra llave, creo que iba por la llave de arriba y después abajo. Sí, para la de arriba. Y el Kra habló súper bien del Kra, nada que decir. Y obviamente igual también del Misterio. Pero le llama la atención el juego del Kra en cuanto a que era un jugador que se notaba que venía del juego más antiguo. Claro, sobre todo porque para él era un jugador súper desconocido. Sí, no lo cachaba. Fue algo como parecido a lo que pasó el fin de semana con Broliño y Filtration. Que como que nadie sabía quién era Broliño. Nadie sabía que era Broliño. Y Broliño 2-0 a Infiltrate. No perdió ni un round. No le ganó, de dicho no le ganó ni un round. No. Después de eso nosotros nos pusimos a conversar porque también con Yungu jugamos Guilty Gear. Y le preguntamos si jugaba, claro, yo le preguntaba primero si jugaba Guilty Gear. Él dijo que sí, que jugaba Reload. Jugaba con el mono más roto el juego. Con él. Después le preguntamos que si él jugaba Guilty Gear Exact, dijo que no y nos contó que era porque no tenía tiempo. Así como tampoco con KOF, que de hecho para él King of Fighter es como la saga de juegos preferida, pero él está tan dedicado a Street Fighter que dice que todo su tiempo va para allá. Sí, me gasta mucho tiempo, sí. Imagina 5 horas diarias. No, y además que dice que más allá del juego también tiene que pensar en formas de poder ganar con las otras circunstancias, pues, por ejemplo con la mentalidad, la capacidad de lectura, generar contenido nuevo para llevar al juego, que es lo que estaba haciendo con el tema del arte marcial. Entonces es como un mundo súper complejo en el que se está desarrollando él. Mantenerlo. Y le preguntamos en qué juego él decía que era el más difícil ser bueno, y nos dijo así rotundamente Street Fighter. Y después le preguntamos que cuál era la escena que tenían los jugadores con mayor nivel, independiente del juego, King of Fighter, Guilty Gear, Marvel, etcétera. Y él decía de nuevo Street Fighter. Sí, y nos decía porque en Street Fighter básicamente es un juego donde, claro, uno puede a simple vista más simple de estudiar, pero al ser tan simple no hay mucho que estudiar y es más cuestión de las decisiones y las cosas que toman en el momento. Entonces hay que jugar mucho, hay que practicar mucho, estar muy consciente de las opciones del rival siempre. Analizar mucho, hay mucha información que no te entrega el juego, pero que tenéis que gastar en esas circunstancias, jugar del video, experimentar cosas nuevas. Jugar sobre todo, mucho, sí, jugar mucho, mucha práctica, mucha experiencia, porque no es tanto estudio. A diferencia, por ejemplo, que nos decía, por ejemplo, en Guilty Gear, las mecánicas del juego son tantas que te podís subir de nivel consistentemente basándote solamente en entrenamiento. Claro, podéis, por ejemplo, sacar la tech, ir aprendiendo castigo, ir sacando combo, ir así, y llegáis lejos así. Sí, pues, pero dijo que en Street Fighter eso no servía. O sea, servía, pero no tanto. Claro, de hecho tienen que jugar harto, saber harta experiencia, harta práctica para poder compensar lo simple, lo sencillo que es el juego a un nivel ya inicial, porque se ve súper sencillo Street Fighter. Sí, pues de hecho él la hizo súper corta, nos dijo para llegar a un buen nivel en Guilty Gear yo puedo llegar cuando quiera a un buen nivel en Guilty Gear, porque lo único que necesito es dedicación, es tiempo y el progreso. Para llegar a un buen nivel en Street Fighter yo necesito dedicar mi vida a Street Fighter. Es más complicado y hay más competencia y más jugadores fuertes. Claro. También que es lo que nos dijo, que Street Fighter tenía los jugadores más fuertes, que no era fácil para él estar donde estaba. No, y de hecho ahí también no se fue bien en la volada, porque se fue como un tema de frustraciones. Nosotros le preguntábamos como con los jugadores que se frustraban rápido, y él decía que los juegos de pelea eran juegos que estaban basados en el sufrimiento, sobre todo Street Fighter, que porque la cantidad de jugadores prominentes que había era tanta que tú estabas destinado a que tenías que perder mucho para poder avanzar en tu nivel.
Sí, pues, hay que sufrir para poder ganar. Claro, yo decía, ¿y qué pasa con esos jugadores que por ejemplo se frustran o no quieren escuchar o no sé, son muy cerrados? Y él decía, esa gente debería ir a la sociedad, porque la sociedad es así, la sociedad es fácil, los juegos no son fáciles. Street Fighter no es fácil, Street Fighter es algo que requiere dedicarse mucho, que requiere tener una apertura de mente hacia todo tipo de situaciones, todo tipo de gente, todo tipo de conversaciones, porque hasta lo más mínimo, hasta el jugador más, entre comillas, básico, te puede entregar una experiencia nueva que a lo mejor va a ser enriquecedora para tu juego. Sí, pues, y lo comentábamos también en esa misma línea de los jugadores que querían todo fácil. Todo fácil. Y como bien Pocho lo decía, el camino de Street Fighter ya es difícil. Ya es el camino difícil. Entonces, ¿por qué querés hacer fácil un camino que en sí mismo es difícil? Mejor andate a trabajar que el camino fácil. Para Tokio, trabajar y si te falta una sociedad es el camino fácil. El camino fácil. Es fácil porque está todo planeado, está todo listo. Tú vas, estudias, sacas una carrera, ya y te pones a trabajar en esa carrera y es fácil. A diferencia de tener una vida de un pro gamer y tratar de consistentemente ganar en un juego que no es para nada fácil. Y que además tampoco te entrega muchas herramientas para poder ser sólido. Mejorar, porque esa es la otra, que como el juego es tan simple no sabes de dónde agarrarte para mejorar. Es súper difícil poder focalizarse donde vaya a poder, donde son las áreas que tenéis que trabajar, porque además también tenía áreas que van más allá del juego, de lo mismo que conversábamos antes, el miedo, la ansiedad, el estrés, el manejo de las frustraciones, ¿cachai? Entonces todo eso también te influye, tú como persona es súper, influye en un 100% en el juego, ¿cachai? Y eso sería básicamente como las preguntas que le hicimos a Tokio en los 3 días. Sí. Hablamos también con otros 2 jugadores que llegaron, que fueron Kurokafe. Uno fue Kurokafe de Japón o 96 Café. 96 Café. Que viene de Japón. Y siempre me confundo, le digo 69 Café, 69 pero no era 96. No, Kurokafe. Kurokafe. Y Darjiwa, que estuvimos hablando re poco en realidad, pero fue como... Sí, que tuvo un incidente medio desagradable con Darjiwa. Sí, no sé fue... si es que el loco era medio extraño, por decirlo. Claro, fue, no sé si fue como malentendido, fue de adrede, pero fue una situación bien incómoda. Fue como que nosotros le fuimos a preguntar, hablamos con él un rato, nos comentó sobre los hábitos y que él anotaba todo. Darjiwa anota todo, a diferencia de Tokio, que Tokio anota hartas cosas del matchup, del personaje y todo, pero Darjiwa, además de eso, anota como las tendencias de los jugadores. Por ejemplo, tiene un blog de notas donde anota, ya, por ejemplo, no sé, Tokio hace las plexus después del agarre, después del techeo, o Tokio tiene una bola aquí, y así. Entonces, como que todos esos hábitos él lo anotaba en un blog. Nosotros como que le preguntamos todo eso, lo de los castigos, y él lo hacía. Y después cuando como que nos íbamos a despedir de él, ya, como que yo logré despedirme, y el loco como ya como teníamos medio chato, o no sé, como que sentí como que el loco quería cortar la conversación. Sí, como que trataba... Y el se va a despedir, y el Darjiwa como que se va. Se va nomás, no estaré. Deja a Pocholo como con la mano tirada, y yo sentí como que el loco te vio, entonces como que a mí me molestó. Yo lo caché muy bien, porque igual estaba como medio raro la situación del entrete, que justo había llegado Tokio, la gente iba corriendo para todos lados, entonces estaba como medio locado. Pero igual fue como bien incómodo, porque más allá de la situación de dejarte con la mano estirada, es como terminó la conversación. Dijo como, ya, agréguenme a Facebook, y se fue. Ya, más fuimos y hablamos. Me despedí yo y el Pochulo se iba a despedir y el loco se dio media vuelta. Ahora, eso independiente de cómo haya sido esa situación, el jugador Darjiwa estuvo como súper pendiente de todas las matches, y eso tiene bastante concordancia con lo que nos decía, que tomaba nota de los jugadores, porque yo me di cuenta que los jugadores que le llamaban la atención en entrete, le jugó en entrete y le jugó harto. Y ya una vez que, entre comillas, como que más o menos ya tenía más o menos claro cómo abordarlo,
se relajaba. Pero le pidió, Sí, creo que le pidió a hartos jugadores jugar. Y de hecho en el torneo él iba por todas las filas mirando y viendo dónde había jugadores destacables para poder ver qué era lo que tenía que hacer. Y además pedía consola prestada ahí mismo para poder sacarse las situaciones. Por ejemplo, miraba así como, esta situación ya, y la anotaba, y de ahí veía al jugador, anotaba la cuestión, y de ahí se iba a training mode y como que anotaba la otra cuestión. Anotaba todo. De hecho, por algo yo creo que ganó, pues, o sea, tiene peso el tipo de entrenamiento que él hace, la forma de practicar y de anotar que tenía. Y ahí, a pesar de que no pudimos comunicar mucho con él, lo vimos más en acción y lo poco que le alcanzamos a sacar antes del incidente. Sí. Y el otro jugador, que fue el Kurokafe, que era un Birdie. Hablamos con él, en el caso de él nos comentaba que no tenía mucho tiempo para entrenar, ya, pero que básicamente su entrenamiento era como jugar en línea o jugar, ya, y cuando encontraba algo complicado, iba a práctica. De hecho, yo creo que hablé harto más con él. Yo no creo que sea bueno entrar en detalle aquí porque quizás no es tan relevante, porque eran cosas más de mi personaje, porque él ocupaba el mismo personaje que yo, Kirby, ya. Pero nos comentaba mucho que habían jugadores que hacían lo mismo que hacía Tokio y Giwa en Japón, de anotar mucho y estudiar mucho el juego. Sí, de hecho ya, se quedó como sorprendido de que nosotros también tomáramos nota. Sí, como que le llamó la atención que... Bueno, le llamó la atención a Giwa, a Café y a Tokio, porque parece que no es muy... ¿Cómo se llama? Muy recurrente. No es muy recurrente que jugadores desconocidos hagan eso, porque se sabe que los jugadores expertos se preocupan de esas cosas, ¿cachai? Pero un jugador así quizás que pensaron, ¿cómo son tan malos tomando nota? ¿Cómo son tan malos tomando nota? Ya, pues, y nos decía eso, y básicamente que allá estudiaban harto el juego y tomaban nota, y que la forma era como ver lo que te encontraba y que te molestaba, ir a training mode, practicar y volver. Ya, y nos habló, por ejemplo, me dio varios ejemplos a mí, y tú no estabas ahí tanto, que uno era, por ejemplo, este tipo de Crasher, que es uno de los Birdie. Nos decía que el tipo era súper estudioso y que sacaba harta text del mono y se dedicaba harto a mejorar el nivel de Birdie. Y nos habló también de los otros, que era HT5-456, ya que era otro Birdie, también era estudioso. XYZZI. Claro, nos hablaba del coreano, que para él es el mejor Birdie del mundo. No nos dijo el medio entrenamiento porque no sabía, pero nos dijo eso básicamente, que en Japón los jugadores de Birdie por lo menos dedicaban harto tiempo y que le ganaban a Xian. Nos comentó que los jugadores top de Japón le ganaban a Xian y que el matchup era para Birdie. Igual a él ¿cómo se llama esto? Le asombró ver la cantidad de jugadores de Birdie que había. Se dijo que no era muy famoso Birdie, aunque nos estamos desviando un poquito del tema aquí con ese comentario, yo creo que como para cerrar, que le llamó mucho la atención la cantidad de jugadores de Birdie, y que yo le comenté que quizás el tema de la obesidad en Japón, que no muy bien vista la obesidad en Japón, claro. Y me comentó que sí, que probablemente era por eso. En Japón no era muy es un factor negativo y un factor de imagen, de salud, de todo, que la obesidad genera rechazo. Sí, pues, genera rechazo. También, pues. De hecho, Momochi dijo, yo no juego Birdie porque Birdie es Birdie. Eso nos dijo Café. Nos dijo que Momochi había dicho que él no jugaba Birdie porque Birdie es Birdie. Es flojo, chancho, le gusta ser gordo. Buddy es Buddy, no puedo usarlo. Tengo que usar un mono que es bacán, un mono que tiene otra tipo de opción, un mono que entrena en la montaña. Y eso fue más o menos lo que nosotros tuvimos en la NGU. Y lo que alcanzamos a rescatar en la información, hay más. Por ejemplo, yo hablé mucho con Café, saqué mucha techa específica
pero ya más específica del juego. Nosotros quisimos aquí reducirlo a tips o formas de entrenamiento que nosotros vimos en los jugadores del club, por lo menos los asiáticos con los que alcanzamos. Claro, y que en realidad la mayoría de la gente vio, pero vio el resultado de eso en el juego del Tokido, que ganó el 97% de las peleas casuales, torneos, todo lo que tuvo relación con Tokido estaba relacionado con ganar, ¿cachai? Hubo muy pocas peleas que perdió, muy pocos rounds que le ganaron los otros jugadores, entonces todo eso era el resultado de lo que no estaba conversando ahora. Lo mismo de Argigua, no por nada fue el que ganó campeón, dio vuelta un 3-0, tuvo el temple para poder, sobre todo contra Tokido, que le ganó 3-0 la primera con Reset, poder enfrentarlo cara a cara, ganarle, ¿cachai? Entonces todo eso se vio reflejado. Y ojalá, yo creo que esto a la gente que está escuchando sea como un plus para poder... Un tirón de orejas quizás también. No, y más que y también a lo mejor de repente una bengala, ¿cachai? O un... ¿Cómo se llaman estas cosas que iluminan el mar? Claro, con los que iluminan el mar, un faro que les dé como para dónde tienen que ir, ¿cachai? A lo mejor la gente que está muy perdida, un encaminamiento. claro, la gente que está muy perdida con el entrenamiento y dice, pucha, estreno todos los días los combos, ¿por qué estoy perdiendo? ¿Cachai? Todo eso, bueno, ahí está la respuesta. Entonces ahí está la respuesta, que toda la gente que tiene esta información, que trate de usarla, trate de aplicarla, comparta también la información, por favor, para mejorar, y que comparta la información también con los demás gente, pues. Claro, compartir información y básicamente todo lo que dijimos, con lo que fue el podcast, usarlo para mejorar tu juego, que esa era la idea de nosotros. Claro. ¿No? O sea, perfectamente nosotros podríamos haber hecho una entrevista a Tokido, como así ya, obviamente, sobajándole el hombro ahí, ya Tokido quería ir bacán, pero no es la idea, porque no nos sirve como comunidad. Entonces ya, pues eso sería, la gente que entienda lo vamos a dejar en YouTube. La gente que entienda español y que hable otro idioma, si quiere tratar de hacer alguna traducción, cualquier cosa, la gente que se escucha de otro país, Argentina, de lengua hispana, Argentina, México, Paraguay, Perú, Bolivia, España, compartan, porque toda esta información no solamente le puede servir a las personas que están escuchando de nuestro país, que es Chile, ¿cachai? Sino también a las personas de Latinoamérica, a las personas de habla hispana, a los jugadores de habla hispana, para que también sirva la unión y poder tirar para arriba del juego. Sobre todo en Latinoamérica, que están bajos niveles de población de otros lados. Y que estamos siendo súper amenazados porque, por ejemplo, tenéis jugadores de otros lados que están tratando de robarse los cupos del Pro Tour y que ven, y que ven Latinoamérica como una forma de farmear literalmente, ¿cachai? Un cupo. Entonces tratar de quitar eso, que el cupo sea para latinoamericano, que a lo mejor... el cupo tiene que quedar en Latinoamérica. El cupo tiene que quedar en Latinoamérica. No restricción, por ejemplo, habían otros locos que decían que no, que tenían que restringir y que no vinieran. Que sea por mérito propio. Tenéis que ganarle. Sí, porque sea por mérito propio. Así que lo vamos a dejar este audio en YouTube. Abajo, abajo en la descripción el link para descargarlo en audio, por si lo quieren escuchar en otro lado. Y eso. Ya pues. Y eso pues. Y suerte, chiquillos, entrenen harto y nos vemos en los siguientes torneos. Nos vemos. ¿Ya? Así que hasta luego.